Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar comienzo a las jornadas por el Día Mundial del Derecho del Consumidor. Mi nombre es Leticia Peli Delgadillo, soy consejera de esta casa y subdirectora del Instituto de Derecho del Consumidor. Y hoy le vamos a dar la palabra a la doctora Rosario Sánchez en su carácter de presidenta del Colegio de la Abogacía. Rosario. Bueno, muchas gracias, Leti. Hola a todos y todas los que están presentes y también claramente a todos los que nos están siguiendo a través de distintos medios, YouTube y demás. Muchas gracias, Sebastián, por venir a nuestra casa de modo presencial. Gracias, Gabriel, por siempre tener ideas tan brillantes en la organización de las actividades académicas en general y de la materia de consumo en particular. Siempre ser un impulsor en todas estas cuestiones. Así que muchas gracias. Yo no voy a hablar demasiado de el fondo de la cuestión en relación a toda la materia de consumo, porque para eso hay especialistas, nada menos que 3. Así que me voy a dedicar fundamentalmente a contarles que nosotros desde el Colegio de la Abogacía estamos preocupados y ocupados por brindar distintos mecanismos de acceso a derechos, de acceso a justicia de las personas. Y en ese sentido, en esta materia en particular, el año pasado, a través de, obviamente, la intermediación que hizo Gabriel, estaba Sebastián a cargo de la Dirección Nacional de Consumo, y firmamos un convenio de cooperación y colaboración mutua donde tuvimos unas lindas charlas, y recuerdo que una de las cosas puntuales que hablábamos era cómo hacemos las instituciones, como en este caso nuestro colegio, para generar espacios que llegue a la gente, espacios donde se pueda complementar, además de lo que claramente tienen como competencia en la provincia de Buenos Aires, sean los municipios, como así también la provincia, a través de su normativa y demás, poder brindar otras herramientas. Y en ese sentido empezamos a pensar en la creación de algún sistema que fuera similar a cómo funciona el centro de mediación voluntaria dentro de este colegio, que funciona desde hace largos años, que en la presencia del doctor Auge aquí presente pudimos profundizar todo ese trabajo y que continúa hoy trabajándose en ese sentido. Entonces ahí pensamos en la creación de un centro de conciliación de conflictos en las relaciones de consumo que denominamos COREC. Esto fue presentado en el día de ayer a la mesa directiva de este colegio, justamente en el marco del mes de derecho del consumo, o del consumidor y consumidora, y el fundamento específicamente de este centro radica en la necesidad de proteger a los consumidores y usuarios de bienes y servicios de la vulnerabilidad estructural en que se encuentran inmersos y garantizar de este modo el derecho de acceso a justicia, sea mediante la protección de sus derechos, también en lo que tiene que ver con la difusión de sus derechos, y también dotarlos de procedimientos eficaces para la solución de conflicto. Cuando obviamente ya la vulneración de ese derecho se ha producido. En virtud de ello, claramente nos basamos en las directrices de Naciones Unidas sobre protección al consumidor, que claramente nos dicen que se deben garantizar servicios de asesoramiento a los consumidores y procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Que claramente ello implica mucho más que el acceso a la jurisdicción únicamente, ya que justamente la finalidad que tiene es que puedan o que podamos, porque todos somos consumidores y consumidoras, acceder a nuestros derechos en forma sencilla, amplia y oportuna. En el ámbito nacional, la ley 26.993 claramente ha consolidado el derecho de los consumidores y consumidoras.
Se implementa una etapa de mediación, de conciliación, perdón, donde se otorgan respuestas eficaces a las partes que intervienen y a su vez se lleva a cabo por profesionales especializados en la materia. El registro de conciliadores y conciliadoras está integrado por mediadores y mediadoras especializados en la materia de consumo. Y sin ninguna duda, a través de estos medios, lo que se trata de hacer es de brindar respuesta al consumidor, pero también teniendo el equilibrio con la empresa proveedora. Y lo cierto es que desde ese lugar nosotros pensamos también como Colegio de la Abogacía y como institución de la sociedad civil, cómo podíamos hacer para hacer un aporte más a los que ya tenemos, a estos mecanismos que claramente están establecidos en las normas provinciales y que es competencia del municipio y de la provincia de Buenos Aires. Así que hemos ideado este sistema, que obviamente es de carácter absolutamente voluntario, voluntario para las partes y voluntario también para quienes vayan a integrar el registro, que claramente es absolutamente gratuito para los consumidores y las consumidoras. Después, obviamente, si se avanza durante el proceso y se llega a un acuerdo, el proveedor o proveedores deberán tomar a su cargo los gastos y honorarios correspondientes al conciliador o conciliadora, pero creemos que de esta manera estamos ayudando y cumpliendo con este fin social que también nuestra ley nos establece como una de nuestras obligaciones. Así que estamos muy, muy entusiasmados con esta iniciativa. Obviamente lo tenemos que poner a consideración del Consejo Directivo. Ayer se aprobó en la mesa, ad referéndum del Consejo. Creemos que es una herramienta muy útil, que claramente vamos a tener que darle difusión y se va a tener que generar esta cultura, digamos, de la posibilidad de que pueden acceder de manera voluntaria. Así que quería presentarles este nuevo centro que estamos tratando de llevar adelante. Obviamente también lo que vamos a hacer es tratar desde el área académica, plantear la capacitación para aquellos que vayan a integrar el registro. Así que este es el puntapié inicial que entendimos que era un aporte necesario y oportuno en este mes y en este día tan especial de defensa mundial de los derechos de consumidores y consumidoras. Así que, bueno, los dejo con, no sé cómo sigue el orden, Leti es la encargada de dirigir esto, así que bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, Rosario. Un placer y la verdad una novedad muy importante, sobre todo en este día tan especial para nosotros. Justamente es una oportunidad más, ¿no?, de hacer valer los derechos de los usuarios y consumidores. Bueno, vamos a seguir en ese marco. Vamos a comenzar la charla de esta tarde un poco en el sentido de lo que estaba diciendo Rosario hace unos minutos, ¿no? O sea, respecto de esta defensa de los usuarios y consumidores que nosotros queremos hacer valer constantemente. En ese sentido, hay un montón de institutos que podemos decir alegremente que se encuentran superados o que se encuentran avanzados en su defensa, pero nos vamos a encontrar con nuevas realidades que quizás tengamos que empezar a pensar. El consumidor 4.0 es lo que traje esta tarde como para que podamos pensar entre todos, ¿no? Esta cuarta revolución, esta revolución en la que contemplamos que el ser humano desde los comienzos de la humanidad hasta ahora va evolucionando constantemente junto a la tecnología para hacerse valer a través de ella de nuevos mecanismos que le generen justamente solución a todas sus problemáticas diarias, desde la electricidad hasta modificaciones genéticas, como les ponía yo aquí en la filmina, y me delato con la edad ahí. Pero en ese sentido, o sea, vemos que avanza tanto la tecnología que justamente podemos encontrarnos con nuevas situaciones o nuevas vulnerabilidades de estos consumidores cuando se les aplica esa tecnología y justamente respecto de esa psicología que tiene este consumidor.
En ese sentido vamos a denominar que la inteligencia artificial, como dice John McCarthy de 1956, es la ciencia e ingeniería de producir máquinas inteligentes, ¿no? Es aquella disciplina científica que se ocupa de generar programas informáticos que ejecuten operaciones cual si fuesen mentes humanas. En ese sentido, les debe haber pasado a todos que se encuentran hablando con alguna persona respecto de algún tema en particular y de golpe vemos que nuestro celular nos da noticias o nos da alguna publicidad respecto de la temática que estamos hablando. Quizás al principio no nos llama la atención, pero en algún momento decimos, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces me pregunto, ¿los celulares nos leen la mente? Bueno, claramente no nos leen la mente, pero sí utilizan un montón de sistemas de inteligencia artificial mediante la cual nos generan esta situación de consumo que nosotros no discriminamos, digamos, con libertad de elección, sino que a través de lo que estamos conversando con distintas personas, nos encontramos que nos bombardean con un montón de información y un montón de publicidades sin poder tener la libertad en ese caso. ¿Cómo es que funciona esto y cómo llegamos a esta situación? Bueno, justamente mediante el Big Data. Que si el Big Data es aquello que analiza y procesa esta gran cantidad de información que recopila mediante diversas situaciones, diversas fuentes, y justamente una vez que la recopila puede llegar a crear, digamos, distintos mecanismos que le sirvan, en este caso a los proveedores, como para inducirnos al consumo de ciertos productos o bienes y servicios. A su vez, el data mining lo que hace es sintetizar, identificar y agrupar justamente este comportamiento entre los distintos datos. Entonces, quizás uno no se da cuenta, pero constantemente estamos volcando información personal en todo lo que tiene que ver con nuestras aplicaciones, con nuestras redes, en el celular, en la computadora, incluso cuando estamos conversando verbalmente, y esa información la procesan y la analizan los distintos proveedores, justamente vamos a ver con qué objetivo. ¿Cómo es que llevan adelante este proceso de información? Bueno, mediante algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Bueno, los algoritmos, la definición per se es una serie ordenada de instrucciones o de pasos que nos van a llevar a una solución determinada. En principio, como me gusta citar a mi amiga Celeste Colombo, que ella dice que una receta de una torta es un algoritmo, porque bueno, nosotros tenemos una serie de pasos y procedimientos que nos llevan a determinar ese resultado final. Pero los algoritmos son también la base que se utilizan en la inteligencia artificial justamente para poder llevar adelante estas publicidades de las que venimos mencionando que intentan justamente persuadir la voluntad del consumidor. Tenemos distintos tipos de inteligencia artificial y tenemos algunas que el mismo algoritmo va, digamos, capacitándose a través de las mismas respuestas que vamos dando y que justamente generan una inteligencia artificial mucho más fuerte y más poderosa, incluso muchas veces se escapa y excede completamente al programador de ese algoritmo. En paralelo me pregunto, ¿y cómo funciona el cerebro de las personas? Ya sabemos cómo funcionan los algoritmos, cómo hacen los proveedores para inducirnos a cierta información. Ahora, ¿cómo funciona el cerebro de las personas? Bueno, neuromarketing, que estudia justamente las neurociencias, dice que el cerebro humano, o mejor dicho, la actividad cerebral de los humanos, se desarrollan justamente para extender, explicar y fundamentalmente para pronosticar con algún grado de certeza el comportamiento de las personas. Y nosotros acá ponemos algo que dice que una vez que tomamos una decisión, el cerebro tiene 0,2 segundos para rechazarla. Con lo cual, las promociones que nos dirigen los proveedores, ¿podemos realmente tener la libertad y el deseo de elegirlas o rechazarlas? Bueno, es un planteo que nos vamos a hacer esta tarde. El psicólogo Daniel Kahneman nos dice que hay dos tipos de sistemas, ¿no? Un sistema intuitivo, emocional, rápido, por el cual ante una cierta situación nosotros inmediatamente reaccionamos de una manera justamente rápida, ¿no? Y tenemos otro sistema, el sistema 2, que es el lógico, el racional, el lento, por el cual nosotros evaluamos los pros y los contras de cada situación. Me imagino que todos coincidirán conmigo que cuando recibimos una oferta y vemos esa cartera preciosa en sale, totalmente no utilizamos el sistema 2, sino que utilizamos el sistema intuitivo, emocional, rápido, y decimos, esta oferta es para mí, me la tengo que comprar inmediatamente. Bueno, eso es lo que vengo a plantear hoy, ¿no? Porque tenemos oferta y demanda, o tenemos libertad y manipulación.
Acá es donde el doctor Gina nos dice que las relaciones de consumo cada vez están más subordinadas a la creación de complejos algoritmos predictivos. Y esto equivale a decir que buena parte de nuestras vidas queda en manos muy sofisticadas de entrecruzamientos de datos estadísticos que nosotros no llegamos a comprender o mínimamente no llegamos a analizar en el caso concreto. Estos datos justamente es lo que tienden a hacer que toda nuestra vida, y no simplemente la elección de esta cartera, sea en base a la decisión de un proveedor que quiere hacernos direccionar nuestra voluntad hacia un consumo determinado. Con lo cual me parece que es importante que empecemos a pensar este tipo de situaciones, si tenemos una oferta y demanda o tenemos una libertad y manipulación, para poder en base a ese razonamiento defender los derechos de los usuarios y consumidores. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con el doctor Gabriel Still, quien es director del Instituto de Defensa del Consumidor del Colegio de la Abogacía de La Plata y va a disertar en este momento. Gaby. Gracias, Leticia. Muchas gracias, Rosario, también. El Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, que es la entidad académica nacional en la materia, eligió al Colegio de la Abogacía para organizar conjuntamente este evento conmemorativo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Así que, Rosario, felicitaciones. Una vez más, tu gestión avalada desde dentro y desde afuera. Aquí se está desarrollando una actividad muy importante en todos los aspectos de la colegiación de la abogacía y acompañamos académicamente con todo orgullo y compromiso. Ya llevamos varios años conmemorando. Creo que desde que se implementó por las Naciones Unidas me tocó conmemorarlo todos los años. Contamos siempre, aunque ya lo saben todos, que esto se generó por un discurso de John Kennedy cuando era presidente de los Estados Unidos, y en su discurso ante la Asamblea, como fue el 1 de marzo aquí, nada menos eligió el tema de los derechos de los consumidores para plantearlo como prioridad a nivel de políticas públicas. Y en función, como reconocimiento a semejante relevancia institucional, las Naciones Unidas estableció que se conmemore el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores siempre los 15 de marzo. Y nos toca siempre participar en algún evento, en este caso el que organiza el Colegio de la Abogacía, aquí, en este momento, junto al Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. Reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con el pasado, el presente, el futuro. Creo que Leticia habló muy del presente y del futuro. Y seguramente, por lo que me contaste, Sebastián, también hablarás desde todos esos perfiles. Yo quiero hablar también esta vez, y muy brevemente, sobre lo que llamamos el nuevo derecho del consumidor, porque ya tiene el derecho del consumidor un recorrido que es prácticamente primo hermano del recorrido de la democracia en la Argentina y en la mayoría de los países de nuestra región, o sea, 30, 40 años. Y nos permite, a esta altura, por la velocidad de los hechos, de la realidad, pero también del derecho, hablar de una disciplina que todos vemos como moderna aún, y sin embargo ya ha ganado terreno algunos parámetros inéditos dentro de esta disciplina, obviamente en diálogo con todos los grandes marcos generales del derecho, y que nos permiten, paradójicamente, en alguna medida, ver hacia atrás un derecho del consumidor tradicional que sigue siendo la base, pero también un nuevo derecho del consumidor. Por supuesto, no le voy a robar el título del nuevo derecho al gran Alfredo Palacios, pero está pasando aquello que él imaginó hace tantas décadas en relación al derecho laboral,
hoy también en relación al derecho del consumidor, salvando obviamente la distancia entre quien lo ha planteado en su momento y quienes lo están planteando ahora. Un nuevo derecho del consumidor absolutamente ligado, al margen de las novedades que tienen que ver con la tecnología que explicó Leticia. Yo me voy a centrar en las novedades basadas en el fortalecimiento del humanismo de esta disciplina. O sea, cómo sus fines más nobles se vienen acentuando de modo elocuente y se tienen que acentuar. O sea, el progresismo del derecho del consumidor, el derecho del consumidor enclavado dentro del sistema internacional de los derechos humanos y especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales. Y creo que se está concretando de modo útil, felizmente. Y voy a traer algunos ejemplos. Pero primero señalar que, por sobre todas las cosas, está fundado en lo que ya el propio Código Civil y Comercial de la Nación hizo hincapié para todo el derecho privado unificado, que es poner en el centro de la escena la tutela de la dignidad, en este caso del consumidor como persona humana. Y de la mano de la tutela de la dignidad, que allí en el Código Civil y Comercial está reflejada en todas las grandes partes generales, desde el título preliminar, pasando por hechos y actos jurídicos, por persona humana, pero también en obligaciones y contratos, en defensa del consumidor, en responsabilidad civil. Siempre van a encontrar ustedes la tutela de la dignidad como centro del sistema. Y de la mano el principio antidiscriminatorio. Ambos con anclaje constitucional, porque esto no es otra cosa que la constitucionalización del derecho del consumidor. Quizá la primera de las características de lo que llamamos el nuevo derecho del consumidor sea su constitucionalización. Va a decir poner siempre en el horizonte de las decisiones de los operadores del derecho, de una presidenta del Colegio de la Abogacía, de un magistrado, de un profesor, de un doctrinario, de un operador público desde la administración, como fue hasta hace pocos días Sebastián, como son algunas de las colegas presentes aquí, a nivel provincial, y de la Defensoría del Pueblo, entre otros. Poner en el centro de la escena el mandato constitucional, que exige la tutela de la dignidad del consumidor, en el artículo 42, y que prohíbe la discriminación negativa, en el artículo 43, cuando al consagrar el pensado por el gran maestro Augusto Mario Morelo, amparo colectivo, el segundo párrafo del artículo 43, incluye dentro de los derechos de incidencia colectiva no solo la protección del medio ambiente, los derechos de los consumidores y de defensa de la competencia, sino también específicamente la prohibición de las discriminaciones de cualquier tipo. Así que no es solo un nuevo derecho del consumidor, porque a un par de operadores se les ocurrió que lo hagamos más noble, más humanista, más solidario, más progresista, sino porque la Constitución lo exige. Así que lo primero es la constitucionalización a través de la tutela de la dignidad del consumidor como persona humana y del principio antidiscriminatorio. Y no solo en la faz negativa de la discriminación, o sea, la prohibición de las discriminaciones, sino también en la faz positiva, o sea, las discriminaciones positivas, que son las exigencias al Estado y al derecho, a través de las autoridades, como dice el artículo 42, segundo párrafo. Las autoridades proveerán a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. ¿Y cómo deben proveer a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios? A través de tutelas especiales diferenciadas que discriminen positivamente, o sea, ayudándolo el doble al consumidor, y si es hipervulnerable, ayudándolo el triple o el cuádruple.
Ahí está el sistema del nuevo derecho del consumidor, constitucionalizado, siguiendo los rumbos del derecho internacional de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales, amparando la dignidad, prohibiendo la discriminación negativa y ejecutando la discriminación positiva a través de sistemas de tutela especial diferenciada de los vulnerables y especialmente de los hipervulnerables. Ejemplos sobran, comenzando por el propio derecho de acceso al consumo. Si tuviéramos que figurar cuál de los derechos de los consumidores es el que mejor refleja el nuevo derecho del consumidor, obviamente lo sería el derecho de acceso al consumo de bienes y servicios esenciales, que tan necesario se vio durante la emergencia, por la pandemia y la pospandemia actualmente incluso. Si no se garantiza el acceso a bienes y servicios esenciales, e incluso de calidad, e incluso a precios justos, serían demasiado ilusorios todos los demás derechos que enuncia la Constitución. Y finalmente la tutela especial diferenciada, entre comillas, de moda, que es la de los hipervulnerables, pero qué moda tan noble, que está en el derecho argentino muy firme. Ahora vamos a explicar por qué, y con esto cierro. Muy firme porque ocurrieron por lo menos 2 situaciones que lo pusieron bien alto desde el punto de vista institucional y jurídico. No hace falta que yo explique aquí qué es la hipervulnerabilidad y cuál es el modo de afrontarla. Basta con que lean la resolución 139 que escribió Sebastián Baroselli el año anteaño, de la Secretaría de Comercio Interior, que rige, que es parte del derecho argentino y que hasta la tomó luego el Mercosur, con una norma supranacional que luego la Argentina incorporó, o sea, doblemente la tenemos en nuestro derecho, o que quizás luego lo vas a explicar en tus minutos, pero sí señalar que es un mandato insoslayable. Morelo siempre explicaba, no solo respecto a derechos de los consumidores, sino todo lo que él pensó y creó, que son los hoy llamados derechos de incidencia colectiva y el acceso a la justicia para la defensa de los mismos, que en definitiva, y siempre lo digo, porque siempre recordamos a Morelo, que el derecho es un sistema de ayuda para quienes ocupan planos inferiores en la sociedad. Obviamente los consumidores ocupan un plano inferior en las relaciones de consumo, en comparación con los proveedores, por razones, las más de las veces incluso económicas, pero cuanto más no sea por ausencia de información, porque hay asimetría a estos efectos y muchos otros, y poder de negociación, entre otras, y ese 0, no sé cuánto por ciento de segundos para decidir, que es fatal, mientras que la decisión de la empresa de ofrecer para que vos elijas en 0,1 segundo, son meses con especialistas. Entonces es un sistema de ayuda. El derecho va como a bucear en el subsuelo de la sociedad quiénes son las personas que necesitan más ayuda. Y el consumidor siempre está debajo de la línea, porque es vulnerable, pero dentro de la categoría de consumidores hay muchos que por diversas razones se encuentran todavía más en el fondo. Y entonces el derecho tiene que ir más enérgicamente a rescatarlos y a elevarlos, esa palabra usaba Morelo, elevarlos hacia un punto de equilibrio. Parece fácil como lo explicaba Morelo, ¿no? Hay que llevarlo a la práctica. Pero para eso tenemos el Poder Judicial, los mecanismos adecuados y los excelentes funcionarios como fue Baroselli, como son las colegas que están aquí presentes. Es una lucha que demora
décadas y décadas, porque nuestra democracia es muy joven, debió afrontar otras prioridades en las primeras décadas, en materia de derechos humanos, etc. Hay muchísimo por progresar a nivel de dirigencia política, etc. Y bueno, habrá que esperar algunas décadas más para que prospere, pero el rumbo está. Y ahora termino explicando por qué dije que todo el nuevo derecho del consumidor, y en particular la tutela especial diferenciada de hipervulnerables, ya está en la escena seriamente en la Argentina. La primera ya la anticipé, porque la tutela especial diferenciada de hipervulnerables fue concretada a través de una norma importante, por supuesto no es legal inicialmente, de la Secretaría de Comercio Interior de Nación, pero es derecho positivo argentino en materia de tutela especial diferenciada de hipervulnerables. Y en segundo lugar, porque un grupo de juristas de todo el país, ya hace como 4 años, en lucha por la sanción legal, escribieron un anteproyecto de Código Nacional de Defensa del Consumidor, que está en trámite parlamentario, y como todo código demora años o décadas en concretarse, se concretará alguna vez, quizás sea este año, pero lo importante es que todo el nuevo derecho del consumidor, todo lo que mencioné en estos pocos minutos, está en ese proyecto de Código Nacional de Defensa del Consumidor, que está muy avalado por toda la comunidad jurídica argentina, profesional, Colegio de la Abogacía de La Plata y otros 20 o 30 del país, la FACA, institucionalmente a través de su mesa directiva le dio apoyo, y a nivel universitario también, nuestra querida Universidad Nacional de La Plata, muchísimas universidades del país, y juristas, comenzando nada menos que por Aida Kemelmacher de Carlucci y otros 100 profesores que avalan este proyecto, que ya es de toda la comunidad académica y profesional, y esperemos que, como el consenso político existe, ha sido muy avalado por el doctor Baroselli durante su gestión como director nacional de defensa del consumidor, son solo cuestiones político-partidarias parlamentarias que son difíciles de entender, a veces son personales, que tienen que ver con los egos de algún legislador, pero se terminan zanjando. Quienes acompañamos desde Attilio Alterini todos los intentos para unificar el derecho privado, y que él no llegó a ver, o lo llegó a ver y no disfrutar. Sabemos muy bien que es una lucha que puede ser no solo de años, sino de décadas. Pero el paso adelante en el derecho termina siendo concreto y eficaz, se demore 2, 3, 4 o 15 años en concretarlo. De hecho, ninguno de los aquí presentes nos podemos quejar sobre la evolución del derecho del consumidor en la Argentina. Que en el año 83 genera una ley nacional especial, en el año, 93, en el año 94 una norma constitucional que es la más importante del mundo, en cuanto a sus contenidos, y luego un fortalecimiento enorme a través de lo que se incorporó en el Código Civil y Comercial de la Nación en el 2015, más las normas que Baroselli escribió durante la emergencia, más las leyes provinciales como la nuestra, Código de Implementación 13.133, la sanjuanina y muchas otras, el Código Procesal de la Ciudad Autónoma, ahora Santa Fe está con su Código de Implementación, leyes análogas sobre cuestiones primas hermanas del derecho del consumidor, ayúdenme, muchísima jurisprudencia, de manera que si de algo no nos podemos quejar es del sistema normativo argentino en materia de derecho del consumidor. Ahora vamos a tener aquí esta institución que pensó Rosario Sánchez, pronto para ayudar a la implementación desde todos los flancos, y cuando tengamos el código, bueno, prácticamente ya no vamos a tener excusas para que llegue de modo real y efectivo y a gran escala a toda la población. Yo quiero terminar diciendo que acabo de mencionar 2 hitos en función de los cuales el nuevo derecho del consumidor ya existe en la Argentina. Y permítanme decir
que en muy pocos países del mundo, y vos hacé que no, hacer gesto que no si estoy exagerando, que en muy pocos países del mundo, en su constitución nacional y en su legislación nacional, y nada menos que en un Código Civil y Comercial de la Nación, en sus normas de emergencia por la pandemia y en su proyectado código, hablan de la dignidad, del principio antidiscriminatorio, del acceso al consumo y de la tutela especial diferenciada de hipervulnerables. Y hemos dicho que lo tenemos en un proyecto de código, pero que también lo tenemos en nuestras normas nacionales que las escribió Baroselli. Por eso yo quiero cerrar, y en alguna medida lo estoy presentando, diciendo que estamos muy orgullosos. El Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, que me permitió hoy, siendo que yo hace 10 años que no conduzco ese instituto, pero me permitieron hoy sus autoridades, que son los profesores rosarinos, Carlos Hernández, presidente, y Sandra Frustagli, vicepresidenta, hacerme cargo de reconocer a Sebastián Baroselli, porque en poco más de 2 años de gestión generó, con normas jurídicas del derecho positivo argentino, más la gestión, que el nuevo derecho del consumidor ya rige en la Argentina. Nosotros estamos orgullosos de eso, porque Sebastián Baroselli es el secretario académico del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. Y por eso, además de presentarlo, vamos a hacer un reconocimiento al que el Colegio de la Abogacía de La Plata está adhiriendo, por supuesto, y por eso en este ámbito se ejecuta. Porque Baroselli aparte ha sido siempre, incluso en esos 2 años donde casi no durmió, creo, muy leal con La Plata y con nuestro colegio. ¿Cuántas veces vino Baroselli a La Plata como director nacional? Y a este colegio en particular, muchísimas. Y entonces no nos podemos poner de pie porque tenemos que estar apareciendo en la cámara de YouTube. Ahora nos dicen que sí. Pero yo, en nombre del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y también del Colegio de la Abogacía de La Plata que adhiere, le voy a hacer entrega de este reconocimiento del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor a su secretario académico, doctor Sergio Sebastián Baroselli, por la impecable y comprometida labor desarrollada como director nacional de defensa del consumidor, valorada en todos los ámbitos del país e internacionalmente. En La Plata, 15 de marzo de 2022. Para la cámara. Queda presentado para su disertación. Ahora tengo que hablar, sí. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. En fin. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación al Colegio de la Abogacía de La Plata, en la persona de su presidenta, Rosario Sánchez, su responsable académico, Gabriel Stiglitz, querido maestro y querido amigo, a todas y todos los que nos acompañan hoy de manera presencial y a quienes nos siguen también de manera virtual por el canal de YouTube de este colegio. Bueno, gracias por este generoso reconocimiento que obviamente me llena de mucho orgullo y de mucha emoción. La idea era conversar con ustedes algunas ideas relativas a hacer una retrospectiva justamente en esta nueva efeméride del 15 de marzo, cumpliéndose este año 60 años de aquel 15 de marzo del 62, cuando el presidente Kennedy hizo el discurso que mencionaba Gabriel, y que se reconoce como el puntapié inicial, ¿no?, de esta disciplina del derecho del consumidor, que en nuestro país, como bien señaló Gabriel, tuvo como hitos fundantes aquella gesta de la ley 24240, de la que Gabriel fue parte, el año 93, la consagración de los derechos de los consumidores
en el rango constitucional en el 94 y su consolidación como derechos también dentro del Código Civil y Comercial en el año 2014. Pero también en el último tiempo hubieron hechos interesantes que creo que merecen ser destacados en cuanto al reconocimiento. Un poco ya Gabriel hizo mención a esto, el reconocimiento del estándar de la hipervulnerabilidad. Creo que es uno de los hechos significativos de los últimos tiempos, con la resolución 139-2020 de la Secretaría de Comercio Interior y la resolución 11-2021 del Mercosur, que lo lleva a estándar ya más allá de nuestras fronteras, que justamente fue sin duda el tiempo de pandemia, el momento adecuado para su implementación, cuando los que más lo necesitaban requerían justamente que las autoridades tengamos un especial acompañamiento a la tutela de sus derechos. Creo que también otro hecho importante en el último tiempo ha sido la incorporación de la perspectiva de género en el derecho de las y los consumidores, como se dice ahora, implementando la guía de buenas prácticas en las relaciones de consumo con perspectiva de género, aprobada por la resolución 1040-2021 de la Secretaría de Comercio Interior, la visibilización de la problemática de las publicidades sexistas como una forma de publicidad ilícita, teniendo hoy día ya los primeros antecedentes de imposición de sanciones en ese sentido. El reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes como consumidores, reconociéndose la posibilidad de que intervengan en los procedimientos de resolución de conflictos, que creo que es la mejor forma de formación de ciudadanía y de educación para el consumo, de involucrar a las personas ya desde pequeñas en la gestión de sus propios conflictos. La digitalización de los sistemas de resolución de conflictos que permiten que cualquier persona en cualquier lugar del país, a través de la ventanilla única federal, pueda hoy reclamar, viva donde viva y sea cual sea la resolución, el conflicto que lo aqueje, y de esa manera acceder a los diferentes sistemas de resolución de conflictos, tanto los de la Autoridad Nacional como los de las autoridades locales. Creo que también ha sido, sobre todo en los momentos más difíciles, cuando quizá era la única vía para poder reclamar una oportunidad para esto, para digitalizar, para federalizar la resolución de conflictos. Todo lo que nos hablaba con tan buen detalle la querida Leticia, los impactos que han tenido los entornos digitales en nuestras vidas y en las relaciones de consumo, la implementación de herramientas como la ampliación del botón de baja, la implementación del botón de arrepentimiento, la publicación de los contratos web en las páginas de internet de los proveedores, la publicación del link de la ventanilla única federal también en esas páginas web, y todas las problemáticas que traen aparejado, que nos aquejaron y que nos siguen aquejando, como las estafas a través de la ingeniería social, entre otras que merecieron también definiciones al respecto. Y vale también hablar un poquito de los desafíos que tiene también este derecho de las y los consumidores de aquí en más. Sin duda que todavía tenemos mucho para seguir haciendo. Desde los diferentes poderes del Estado, creo que es necesario profundizar y consolidar los sistemas de resolución de conflictos. Por eso celebro la iniciativa del Colegio de la Abogacía de La Plata, porque sin duda que los procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos son la clave, son la esencia para dar respuestas adecuadas a las y los consumidores. Ahí hay que seguir fortaleciendo, sobre todo, a los procedimientos de cercanía.
Sin duda que también otro de los grandes desafíos es la problemática del sobreendeudamiento de los consumidores. Este tiempo de pandemia ha acentuado esta problemática que ya se conocía y que, si bien nuestro derecho tiene herramientas para atacarlo, todavía requiere aún más de herramientas para poder afrontarlo de manera integral, tanto previniendo como saneando a los consumidores sobreendeudados, por lo cual creo que ahí también, sobre todo el Congreso de la Nación, tiene una gran deuda. Y sin duda que también otro de los grandes desafíos, como ya lo señalaba Gabriel, es la necesidad de la codificación del derecho del consumidor en Argentina. No hay tiempo que seguir perdiendo. Necesitamos que el Congreso de la Nación trate el proyecto de Código de Defensa de las y los Consumidores, que, como decía Gabriel, tiene el consenso en el ámbito académico, profesional y político, y que por tanto pondría a nuestro país a la vanguardia en el reconocimiento de derechos de los consumidores, como también de las herramientas necesarias para las políticas públicas y para la resolución de los conflictos. Por eso, no quiero robarles mucho tiempo más, simplemente eso. Esas banderas de la protección del consumidor que, bueno, allá hace un tiempo Gabriel fue un gran pionero enarbolándolas, por eso para mí es un gran placer estar acá en La Plata, que sin duda tiene una gran historia en lo que es los derechos de los consumidores en Argentina. Están bien en alto. Y depende de todas y todos nosotros de que sigan en alto para hacerlos carne y que esos derechos sean una realidad que se plasme en las necesidades de las y los consumidores. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, de esta manera, primero agradecer a los expositores y a Rosario, y damos por finalizado el acto y los invitamos a todos a participar en la jornada siguiente del día de la fecha en el Aula por la Igualdad, denominada Cúmulo de Acciones Indemnizatorias Civil y Laboral, a cargo del doctor Sagarna. Muchas gracias. A las 15 horas. Gracias.